Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Buenas tardes, amigos del Cuartelero. Bienvenidos otro martes más a nuestro programa sobre historia militar, geoestrategia y geopolítica aquí en Multicanal Radio. En directo nos tenéis en YouTube y en la radio, y en diferido pues todas las plataformas iVoox, Spotify, YouTube. Recordar suscribiros, darle el me gusta y estas cosas que hace todo el mundo para que el programa pues llegue a más personas. Como todas las tardes, vamos a seguir con nuestro programa, nuestra línea. Estábamos tratando la defensa nacional, la defensa de España, pero íbamos a hacer un pequeño impasse, aunque hablaremos también sobre ella, tratando la geopolítica actual con un invitado de lujo, que es el coronel Javier Saldaña. Tenemos aquí, como siempre, al general Agustín Rossetti. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos, ¿no? Y muy en particular a nuestro invitado de hoy, con Javier Saldaña, que me complace mucho pues ver aquí en nuestra casa. Mi coronel, querido Javier, bienvenido. Muchas gracias, mi general, muchas gracias, David. Un placer estar aquí. Bueno, desde mi punto de vista, de mi óptica, pues poder aportar pues mi experiencia en estos asuntos. Será un placer un poco charlar con vosotros durante la siguiente hora. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias, mi coronel. Y vamos a empezar ya, que lo importante es lo que nos vaya a contar el coronel. Vamos a empezar un poco con quién es el coronel Javier Saldaña. Es un coronel del Ejército de Tierra, está retirado actualmente, es coronel del Arma de Infantería. Fue militar de carrera. Ocupó destinos tanto en territorio nacional como en el extranjero. Estuvo mucho tiempo en las unidades de montaña de la División Navarra en el norte de España, en Pamplona en concreto, en el MADOC, el mando de adiestramiento y doctrina, el regimiento NBQ, donde estuvo de coronel jefe, en el CSDEN como profesor en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, y en destinos internacionales como el cuartel general del Eurofor en Estrasburgo del 2006 al 2009, y agregado de defensa en Indonesia también hasta el 2018. Es diplomado en mando de unidades de montaña, de tropas de montaña, especialista en guerra nuclear, biológica y química, la guerra NBQ, interpretación fotográfica de inteligencia, y también es diplomado en Estado Mayor. En 2009 fue seleccionado para realizar el curso de oficial general aquí en España. También tiene cursos en el extranjero de altos estudios militares, defensa nacional en Francia, en su 64 curso o sesión de política de defensa, y otros cursos realizados en la escuela de la OTAN, que está en Oberammergau en Alemania. Es donde se realizan pues ese tipo de cursos. Ha estado también en la SFOR, en la antigua Yugoslavia, en 1998, como asesor militar del general adjunto de las Relaciones Exteriores de la División Multinacional Salamandre, que en aquella época muchos españoles la conocerán. Estuvimos en Mostar, en Bosnia, la época nuestra, en el 98, y en mayo de 2003 fue el jefe de personal y logística en el mismo cuartel general en Bosnia y Herzegovina. En 2011 fue el segundo jefe de la División de Planes Futuros en el cuartel general de la Unión Europea para Libia en Roma, en Italia. Tiene numerosas condecoraciones españolas y extranjeras, y también dispone del diploma de estudios avanzados en análisis y estudios de paz, seguridad y defensa por la Universidad de Granada. Ha dirigido 2 cursos de defensa nacional para autoridades civiles y militares en España, y cursos de defensa nacional, otros 2 cursos de defensa nacional para generales y oficiales de países del norte de África y Oriente Medio. Desde su retiro colabora con proyectos de difusión de la cultura de seguridad y defensa, y como asesor también, destacando su cooperación con la Asociación para el Fomento de la Cultura de Seguridad y Defensa del Club Financiero Génova, y también podéis encontrarle, poniendo simplemente su nombre, Javier Saldaña, numerosos artículos sobre geopolítica y geoestrategia pues en publicaciones especializadas, y hoy lo tenemos aquí con nosotros para hablar un poco de la geoestrategia y la geopolítica actual.
Y ahora, mi general, le paso el testigo, vamos a empezar la entrevista. Muy bien, Javier, pues nadie mejor que tú pues, para explicarnos un poco los cambios que hemos tenido en el orden mundial, ¿no? Algo de lo que está vivo, este es un tema que está vivo, todavía no sabemos muy bien cómo van a caer las fichas desde Afganistán, que asistimos a aquel terrible espectáculo de Kabul que anunciaba pues, que había un orden mundial nuevo en puertas, un orden mundial salía, es decir, un orden monopolar, y había otros actores que venían emergiendo. Lo hemos visto en la última conferencia de Múnich, que precisamente su agenda pues, se tituló Multipolaridad. Es un mundo multipolar, es un mundo muy competitivo, pues es un mundo que no es cierto que tengamos pues, una nueva guerra fría en el sentido de que ni hay una confrontación ideológica clara, sino que lo que hay pues son actores que son grandes potencias que van emergiendo. Bueno, y en todo esto, este mundo competitivo, este mundo que no es como el que era, pues un mundo en el que había un orden internacional basado en reglas. Hemos visto que se han saltado todas las reglas Rusia con la invasión de Ucrania, pues parece que vuelve a aquel paradigma, ¿no? Que como hablábamos de esto, ¿no? Ese conocido aforismo latino, si vis pacem para bellum, es decir, ya no, aquello de si quieres la paz, prepara la paz, ¿no? Parece que eso está pasando, y ha vuelto la guerra, ha vuelto el paradigma de la guerra y la guerra de alta intensidad. ¿Cómo ves este mundo? ¿Cómo lo interpretas? ¿No? Esa sería nuestra primera pregunta, ¿no? Muy bien, mi general. Bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? Pues todo parece apuntar hacia eso, ¿no? Muchos analistas ya están hablando de una manera clara que hay muchos factores, muchos hitos que se están produciendo por la cual parece que se puede estar asistiendo a un nuevo cambio de ciclo dentro del orden mundial, ¿no? El primero y más significativo es la guerra de Ucrania, de la que todo el mundo habla y de la que todavía está latente y parece que nunca va a acabar, ¿no? Realmente eso sí que ha producido un sentimiento de orfandad, ya que después de la Segunda Guerra Mundial sí que todo el mundo pues preveía que las grandes potencias vencedoras eran las que iban a asegurar este equilibrio mundial, impidiendo que cualquier tipo de amenaza contra la civilización occidental pues ocurriese, ¿no? Y todo eso pues parece que se está desvaneciendo. Una prueba muy palpable de esta situación es que uno de los grandes soportes en que se basaba esta seguridad global, que son o que eran las Naciones Unidas, pues ya no es referencia para muchos, ¿no? Cuando hablamos de las posibles soluciones a la guerra de Ucrania, incluso a la de Gaza también, o incluso ahora mismo que se empieza a hablar cada vez más insistente de cómo va a acabar las negociaciones de Irán sobre el programa nuclear, pues que nadie habla de lo que dice la ONU, lo que se deja de decir, que si se debate o se deja de debatir allí, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? También un tercer axioma que aseguraba de alguna manera que el mantenimiento de ese status quo de las relaciones pacificadas entre los estados era la globalización económica, que de alguna manera también hasta el momento producía unos grandes beneficios a las superpotencias. Esta situación, este aumento de la riqueza de los más fuertes, que mantenía este status quo de paz durmiente, también se está despertando cuando alguno de ellos, no hace falta nombrar quién, ha pensado que el precio del coste de una guerra podía ser quizá pues, asumible a pesar de las pérdidas económicas que ellos puede estar suponiendo, ¿no? Y finalmente, pues quizá lo más, preocupante es que muchos analistas también piensan que Occidente, como ente, como concepto geopolítico, por todas estas razones anteriores, pues se está desvaneciendo, está desapareciendo. Y nosotros, los europeos, pues a duras penas podemos o estamos intentando mantenerlo a flote, ¿no?
Es un ejemplo muy palpable, que es lo que pasa ahora con la Alianza Atlántica, el último pilar que también podía venirse abajo, ¿no? En cualquier momento, aparentemente, según muchos analistas. Está claro que a consecuencia de la guerra de Ucrania, Trump parece ser que ha elegido a Rusia como aliado, parece ser, y en este momento pues parece que está dando la vuelta a la espalda a Europa, ¿no? Y efectivamente, pues por todo eso, mi general, yo creo que efectivamente hemos vuelto otra vez al viejo lema de Vegecio, del famoso si vis pacem para bellum. Y efectivamente el mundo se está rearmando, pero no solamente eso pasa aquí en Europa, ¿no? Sino también pasa desde hace ya mucho tiempo en un área también mucho más caliente, mucho más interesante, de la que quizá pues, luego hablaremos, que es el Indo-Pacífico, donde desde hace ya muchos años se libra efectivamente una inexorable guerra en esa zona gris de la que hablan ahora mismo los expertos, que abarca todo el espectro del conflicto interestatal, no solamente el combate per se, sino también otro tipo de conflictos. Vamos a la siguiente cuestión y que está relacionada con lo que acaba de contar el coronel, de lo que acaba de respondernos, y vamos con los Estados Unidos, centrarnos un poco más en los Estados Unidos, que han sido, obviamente, desde que cae la Unión Soviética y la desaparición también del socialismo real, es el país que ha quedado como la verdadera superpotencia y el pilar del orden monopolar mundial del que hablaba antes el general. Como consecuencia de esta posición, hubo que afrontar desafíos en las guerras contra el terror que han venido erosionando el poder nacional y debilitando su capacidad económica, la de Estados Unidos me refiero. El presidente Trump sostiene ahora que ha llegado una nueva edad de oro para los Estados Unidos y esa va a llegar con su mandato. Y realmente sí viene actuando en consecuencia con iniciativas sorprendentes en distintas regiones y países del mundo, como Ucrania, la más palpable, Panamá, Canadá, Groenlandia, Oriente Medio, Europa, el Indo-Pacífico. No ha dejado títere con cabeza, nada parece escapar de sus iniciativas rupturistas, guiado por el exclusivo interés norteamericano, ese aislacionismo que parece que propugna. Quiero que nos dé su opinión, mi coronel, y cuál cree usted que son las prioridades de los Estados Unidos y cuál puede ser su impacto mundial. Obviamente es una opinión porque ni el coronel es adivino, ni nosotros tampoco, y no va a poder darnos pues una predicción que no sabemos si será certera o no. Pero ¿cuál cree usted que son esas prioridades de los Estados Unidos y hacia dónde va y cuál será su impacto? Bien, bueno, en mi opinión, los Estados Unidos de Trump, como cualquier otro presidente haría, yo creo que no van a renunciar al legado por el que la doctrina Monroe ha traído al país hasta nuestros días. Todo el mundo ha oído hablar de la doctrina Monroe, sabe lo que es. De alguna manera, esta doctrina ha sido siempre la guía de la política exterior norteamericana desde que vio la luz allá por el siglo XIX. Y yo creo que la situación actual nos hace revivir tiempos pasados. Mi coronel, si me permite, hay gente que nos ve que no está tan a la última. La doctrina Monroe es la de América para los americanos, pero no se refería exactamente a toda América. Bueno, la doctrina Monroe de alguna manera fue el origen, digamos, del embrión de la doctrina de la política exterior norteamericana, sí, ya por el siglo XIX. La doctrina Monroe fue instituida en 1823 por el entonces era el quinto, creo, presidente de los Estados Unidos, James Monroe. Sí. De alguna manera esa doctrina, en aquella época, vamos a situarnos en el principio del siglo XIX, Estados Unidos estaba emergiendo como país, ya era una potencia ya emergente, y lo que básicamente propugnaba la doctrina Monroe era que ninguna potencia antigua colonizadora en el continente americano recolonizase cualquier territorio del continente americano después de la independencia de aquellos estados que en ese momento se estaban produciendo, ¿no? Entonces, los americanos se convirtieron en ese momento en el guardián del continente americano a medida que las potencias europeas iban descolonizando esos territorios, ¿no? Y eso, de alguna forma, fue el inicio de la política expansionista. Luego la doctrina de Monroe se ha ido reinterpretando a lo largo del tiempo, se ha ido reacondicionando, y es lo que, en mi opinión, pues pasa ahora, ¿no? Trump
conoce perfectamente lo que ocurrió en aquel momento, conoce la historia. De alguna manera, algunos de los presidentes que luego reinterpretaron la doctrina Monroe, como fue Jackson, el presidente Jackson, lo tiene, aunque era demócrata Jackson, lo tiene como en un pedestal. De hecho, lo tiene, aunque Jackson era demócrata, lo tiene ahí puesto, por lo menos en la primera presidencia, lo tiene en la fotografía puesto en el despacho Oval. Y sí que es un referente para Trump. Y Trump va a reinterpretar la doctrina Monroe, evidentemente, ¿no? Porque siempre ha sido así y siempre seguirá siendo así. Esa es la base de la doctrina expansionista norteamericana, que luego lógicamente, pues no solamente se ha circunscrito al continente americano, sino que se ha ampliado mucho más, ¿no? Y sé que ahora Trump sí que efectivamente esa reinterpretación de la doctrina Monroe va a traer un nuevo reposicionamiento americano a nivel global, basado en el hecho de que va para seguir manteniendo su prioridad internacional, su preeminencia internacional. Algo que, por otra parte, siempre y ahora también continúan coincidiendo los republicanos y los demócratas. Y que ahora mismo, fundamentalmente, lo que se persigue es la contención de China, que es la superpotencia rival en ascenso, que es la que preocupa realmente a los Estados Unidos y en particular a Trump. Eso es por todos conocido y es evidente. Por eso ahora Trump, pues lo que pretende es darle a China con lo que más le duele, que es con la guerra comercial. No es casual la guerra de aranceles que ahora se está produciendo. Y además Trump sabe que la única manera que contener a China es anularla mediante este tipo de guerra dentro de la zona gris, la guerra económica, ¿no? Sabe que no la puede vencer totalmente, pero la puede contener de alguna forma, ¿no? A pesar de que los analistas también dicen que todavía se guarda el as de la manga que Trump en las posibles negociaciones a corto plazo, que es la isla de Taiwán, ¿no? La China nacionalista. Pero bueno, eso es otra historia. Sí, o sea que bueno, según ves las cosas, ¿no? Estados Unidos tiene como primera prioridad la fortaleza americana. O sea, vuelve un poco en este sentido a esa visión continental, ¿no? Pero claro, eso por otra parte contrasta con su actitud hacia China, porque claro, tiene el Pacífico por el medio y además parece que el Atlántico deja de interesarle de alguna manera. O sea, parece ser aislacionista en el Atlántico, sin embargo, pues expansionista en el Pacífico. No se ve muy clara cuál es la cuestión, pero sí es cierto que es muy inquietante para los europeos, porque con el horizonte inmediato puesto en la próxima cumbre de la OTAN, en La Haya, la tenemos el mes que viene, ya está ahí, ¿no? Pues en las nuevas dinámicas en el vínculo transatlántico entre los Estados Unidos y Europa, pues pueden llegar a cuestionar incluso la supervivencia misma de la alianza, es decir, del compromiso que Estados Unidos puede tener en la defensa de Europa. Lo cual situaría a nuestro continente en una situación de vulnerabilidad al chantaje de Rusia. Rusia ya no hace mucho, desde realmente la caída de la Unión Soviética, de la que es continuadora, porque no es una superpotencia, pero sigue manteniendo el primer arsenal, ¿no? El primer arsenal nuclear del mundo en tamaño, al menos, ¿no? Y desde luego, pues incomparablemente superior a los arsenales europeos, ¿no? Además, Putin alardea de ello, ¿no? Claro, siendo el paraguas nuclear, esto es insustituible para Europa, pues aún en el medio plazo, pues no es este el único efecto que el deterioro del vínculo transatlántico tendría para la seguridad mundial. Pues habida cuenta de que la organización ha sido estructurante para la seguridad mundial en conflictos y crisis que escapaban del área descrita en el artículo 6 del tratado. Regiones como Oriente Medio, el Índico, el norte de África o el Hindu Kush. El Hindu Kush realmente ha sido la única vez, ¿no? Que recordemos que se ha aplicado el artículo 5, ¿no? O sea, la estipulación de defensa recíproca, ¿no? Bueno, creo que la administración Trump será consciente, ¿no? Y estará
o no dispuesta a valorar ese capital estratégico o prescindirá de él y abrirá pues, un camino nuevo que no se sabe, ¿no? Ante lo que viene pareciendo es un cambio de bando, incluso en la guerra de Ucrania, algo que preocupa tanto a los europeos, que la OTAN pues, ha estado ahí implicada y desde luego para Rusia pues, es el competidor que tiene inmediatamente, ¿no? Esta actitud norteamericana pues es muy rompedora, ¿no? De ese statu quo, ¿no? ¿Abandonará Estados Unidos a sus aliados europeos frente a la amenaza rusa? ¿Y qué consecuencias tendría eso? O sea, es un mundo totalmente distinto. O sea, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. Yo, en mi opinión, yo creo que hablar de la OTAN de Trump, para mí creo que es hablar de un activo irrenunciable para los Estados Unidos. Pero no en el término, digamos, clásico de la frase, ¿no? Sino un poco mirando más allá, quizá al otro lado de la colina, ¿no? Yo creo que la OTAN que visiona Trump no es una OTAN la que todo el mundo hemos conocido hasta ahora, sino que es una organización de la cual se va a servir para implementar sus propias prioridades estratégicas en el mundo, no ya en el territorio de la organización, sino en el mundo. Eso, claro, quizás sea difícil ahora mismo, tal y como está el tratado, si no se modifica, pero sí que es cierto que es la única, digamos, la única salida a la organización, porque más allá de lo que ha servido pues hasta ahora, ¿no? Es una herramienta. Para los Estados Unidos la OTAN va a seguir siendo una herramienta, ¿no? Como no podía ser de otra manera, ¿no? Y eso se va a ver en la próxima cumbre al más alto nivel que se va a tener en La Haya el 24 y 25 de junio, aquí a la vuelta de la esquina. Vamos a ver cómo se recompone la organización. Bueno, hay que recordar que tenemos un concepto estratégico escasamente de hace 3 años, el que se aprobó en Madrid, y que a la lectura de ese concepto estratégico la verdad es que a Rusia se la pone pingando, ¿no? Y eso realmente no puede seguir así. Eso de alguna forma habrá que aminorarlo desde la perspectiva norteamericana. Pero los Estados Unidos no van a renunciar a la OTAN como herramienta de expansión, como herramienta y como apoyo. Van a seguir teniendo los aliados clásicos, pero de otra manera quizá. Y a Rusia se la va a enfrentar de otra manera también, por parte de los Estados Unidos. No va a ser un enfrentamiento como hasta ahora, no, creo yo. Se la va a enfrentar, digamos, teniéndole la mano del plano económico, ¿no? Hay gente que opina, muchos analistas opinan de que detrás de todo este proceso de paz que se está planteando en Ucrania, pues está la mentalidad mercantilista de Trump, ofrecer a Rusia unos acuerdos comerciales, por ejemplo, para que de alguna manera Rusia se sienta segura en tanto en cuanto al posible enfrentamiento ya clásico con los Estados Unidos. O sea, de alguna manera, pacificar económicamente a Rusia a través de unos acuerdos comerciales, como pueden ser a lo mejor, no olvidemos que Rusia tiene ingentes recursos naturales y que los Estados Unidos de Trump están como locos buscando esos recursos naturales por todo el mundo para poderlos comercializar. Se habla de que, por ejemplo, el gasoducto del norte, el Nord Stream 2, pues los americanos quieren de alguna manera intentar recomponer la situación para hacerse cargo con no el control, sino sí la comercialización, y sean ellos los que proporcionen ese gas ruso a los europeos, ¿no? Bueno, se habla de muchas cosas, pero sí que es cierto que ese enfrentamiento contra Rusia va a pasar, digamos, a un segundo plano, ese enfrentamiento, digamos, clásico que todo el mundo conoce, y se va a intentar a Rusia tranquilizarla mediante digamos, esos acuerdos comerciales que parece ser que están detrás para enfrentar los Estados Unidos, enfrentarse a China, que es su principal y su objetivo fundamental. Esa es un poco como yo veo, ¿no? ¿Para eso qué hay que hacer? Bueno, pues hay que dulcificar la OTAN de forma que de realineamiento de la OTAN, pues también los aliados europeos de alguna forma estén convencidos y se queden tranquilos. Evidentemente también tienen que sacar sus conclusiones positivas, ¿no? Pero sí que es cierto que vamos a ver esa cumbre de la OTAN de finales de junio, va a aparecer una nueva, digamos, una nueva OTAN, por no decirlo de otra manera. Mi opinión.
Sí. Muy bien. Mi Pues, coronel, tiene usted algunos artículos recientes, excelentes, por cierto, y los recomendamos, como he dicho antes, es solo buscar el nombre del coronel y los podéis encontrar. La mayoría son de acceso libre y se pueden leer y dan una visión muy buena de lo que nos está contando el coronel aquí en directo. Mi coronel, usted ha calificado en algunos de sus artículos de decepcionante, tal vez podríamos definirlo también como pretencioso, el nuevo plan de rearme europeo. Tenemos esta carencia de soberanía, aún más en defensa, que existe esta soberanía virtual que las instituciones se empecinan en generar capitalizando las cesiones de las naciones y de sus poderes en otras funciones de los Estados miembros y reduce las propuestas por el Consejo y la Comisión simplemente a ámbitos económicos, tecnológicos e industriales. Nada nos permite avisorar o ver la creación de ese ejército europeo. No se habla, pero no hay ningún hecho, ningún acto al que aluden Europa, nuestros gobernantes, y es cierto que hay muchos periodistas ilusionados periodistas y no tan periodistas, incluso militares muy ilusionados con estos afanes europeístas y sobre todo la creación de este ejército. Sin embargo, es evidente que la reducida talla estratégica en el contexto mundial de las viejas potencias europeas, junto a una evidente necesidad de cierta autonomía estratégica, obligan a considerar la necesidad de concertación en ese sentido. ¿Considera usted, mi coronel, que existe una verdadera alternativa? Creo que ya lo ha nombrado, pero vamos a verlo ahora, lo nombro desde el punto de vista de Estados Unidos, ahora desde el punto de vista europeo. ¿Hay alguna alternativa al paraguas protector estadounidense que nos da la OTAN? ¿Cómo podrían organizarse estructuras de mando y de fuerzas europeas en este caso? Y usted ha estado en Europa y conoce esas estructuras desde el punto de vista táctico, operacional y seguramente estratégico. ¿Qué nos puede contar, mi coronel ahí? Bueno, eso es una pregunta que desde hace ya muchos años se plantea, digamos, Europa como tal, y hace mucho tiempo que se está hablando de la soberanía estratégica europea sobre la base de la Unión Europea, de la organización de la Unión Europea, pero sí que es cierto que es complejo, es complejo. Yo creo que es posible, pero realmente no a corto plazo. Vamos a ver, me explico. La OTAN, como todos ha sabido, es una alianza político-militar y en el plano geopolítico Europa podría mostrar a Estados Unidos sus limitaciones que puede tener sin su respaldo, pero realmente Europa también puede articular o su propia defensa, esto no es nuevo realmente, sobre la base de una alianza con Estados Unidos, efectivamente, en el seno de la OTAN, ¿no? El conocido vínculo transatlántico, de alguna manera, mucho se ha hablado, ¿no? Ahí está un poco la clave de lo que comentaba antes sobre el replanteamiento de la OTAN. Quizá no se produzca de una manera total en esta próxima cumbre de jefes de Estado de Gobierno, pero sí que es la tendencia a que digamos, esa autonomía de los países europeos de la OTAN pueda estar asegurada por los Estados Unidos. Evidentemente hay la gran parte de las capacidades permanentes que la OTAN dispone para ejercer la propia disuasión son norteamericanas y no se van a emplear sin el consentimiento de los norteamericanos, ¿no? Es así de claro, ¿no? Pero sí que es cierto que se pueden llegar a una serie de acuerdos que hasta ahora mismo pues, quizá no existan, solamente exista el hecho de que son los Estados Unidos que tienen que dar el visto bueno final a que esas capacidades militares que dispone la OTAN y que en un momento dado pudiese ser empleada efectivamente no voy a decir ya por la propia Unión Europea, sino sí por un grupo de países que están próximos a la Unión Europea o dentro de la Unión Europea. Entonces, ahí está la clave de todo, ¿no? Dicho de otra manera, la gran capacidad militar de la OTAN descansa en los Estados Unidos. Y lo que tiene que hacer Europa es realmente llegar a una serie de acuerdos concretos
de utilización de esas capacidades militares que son permanentes dentro de la estructura militar de la OTAN para poderlo emplear, pues en el caso de que, en este caso, pues, la Unión Europea, no olvidemos de que 27 de los 31 países de la OTAN son europeos, pertenecen a la Unión Europea, pues lo puede necesitar. Si esto fuese así, pues sería una buena base, digamos, de comienzo, una buena base para poder, digamos, pensar en la organización de una estructura propia de la Unión Europea a corto plazo, ¿no? No es fácil porque ya lo que estamos acostumbrados, los que europeos hemos vivido en los últimos años es pues esa exportación de la seguridad que nos han dicho que exportaba la Unión Europea a través de la denominada pues, Europa de la defensa, ¿no? Eso se ha utilizado mucho en África, se utilizó en su momento en Balcanes, después de pasar la OTAN por allí, por supuesto, pero eso no es lo que realmente, cuando se habla de soberanía estratégica de la Unión Europea, no se habla de la Europa de la defensa, sino se habla de la defensa de Europa. Son cuestiones completamente diferentes. Para armar una auténtica defensa de Europa, evidentemente, las actuales estructuras que tiene la Unión Europea, de carácter, digamos, defensivo o militar, no son suficientes. Hasta ahora se han organizado pequeñas estructuras ad hoc que proporcionaba a los Estados miembros. Cuando se ha actuado en África, fundamentalmente se han utilizado cuarteles generales operacionales, como que, por ejemplo, yo estuve en Italia, en Centochelle, puestos a disposición de Europa para hacer ese tipo de operaciones de la Europa de la defensa, exportando esa seguridad que la política común de seguridad y defensa quiere exportar fuera de las fronteras europeas, ¿no? Ahora estamos hablando de otra cosa, como todo el mundo sabe, la de la defensa de Europa. Para eso hace falta primero armar la Unión Europea con una muy buena estructura tanto de mando como de fuerzas, que actualmente no existe. Actualmente solamente tenemos una pequeña estructura militar, que es el Estado Mayor Militar de la Unión Europea, que apenas es capaz de planear y conducir algunas pequeñas operaciones militares como las que he comentado, que se realizan en África. Todo eso hay que potenciarlo, pero el problema principal no es ese. El problema principal es que para que todo eso, para esa creación tanto de estructuras como de mando, eso se lleve a cabo, hace falta realmente pues, que todos los países de la Unión Europea se pongan de acuerdo. Dicho de otra manera, hace falta una modificación del Tratado de la Unión Europea, el último que está en vigor, del de Lisboa, que dé, digamos, luz verde a los países europeos para, digamos, ir en ese camino, ¿no? Hasta ahora no es posible. Es condición sine qua non la autorización al nivel político de los 27. Hay que destacar en ese sentido que la política común de seguridad y defensa, que daría cabida a la creación de ese hipotético ejército europeo, no es una política comunitaria, sino gubernamental. Por eso es obligado que esos 27 jefes de Estado y de Gobierno se pongan de acuerdo. Y a día de hoy es complicado porque hay muchos países que piensan que todo eso se quiere hacer o se pretende hacer un poco para enfrentar a Europa, a la Unión Europea, contra Rusia. Y como todo el mundo sabe, hay gobiernos dentro de la Unión Europea que no están en esa línea. Este fin de semana, por ejemplo, no solamente no vamos a hablar de la Hungría de Orbán y la Eslovaquia no recuerdo el nombre del primer ministro, que también es prorruso. Este fin de semana, por ejemplo, también se celebraron elecciones presidenciales en Rumanía y el vencedor ha sido un político también de un partido cercano a la Rusia de Putin, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cuestión es que es muy difícil una modificación del Tratado de la Unión Europea porque ahora mismo los 27 en este aspecto están muy, muy desunidos, ¿no? Sí. Bien, y en el caso de España, o sea, ya ahora tenemos que centrarnos un poco en lo que es nuestra política de defensa, ¿no? Que es el ciclo en el que estamos. Y es una buena reflexión, digamos, ¿no? Para lo siguiente que tenemos que tratar, ¿no? Porque en la entrevista en una entrevista que ha concedido el ministro de Exteriores español, Álvarez, ¿no?
una entrevista un tanto evanescente, ¿no? Por mucho que dice que tenemos una estrategia propia, un plan de acción exterior propio y que se nos escucha en todas partes, ¿no? Sin embargo, no hay concreciones en este aspecto porque sabemos todas las cosas que no es cierto, ¿no? Que es algo muy pretencioso, ¿no? Eh, hay un vínculo atlántico en particular, que es un vínculo transatlántico, ¿no? Que es el que une España con Estados Unidos. Y precisamente ahora, con todo lo que está pasando, hay que examinarlo a esa luz, ¿no? El escenario europeo que sobreviene con el relevo de la administración estadounidense, pues tiene un evidente impacto en la defensa de España, a la que siempre ha faltado, por mucho que diga el gobierno, una estrategia de seguridad, pese a los documentos sucesivos, que es una estrategia de seguridad nacional, ¿no? Con ese título, ¿no? Pues que se han ido publicando, ¿no? Porque falta una ponderación clara de los intereses soberanos de España, que vamos frecuentemente como pollo sin cabeza, pues viendo un poco qué es lo que se hace fuera, ¿no? Y tratando de adaptarnos, eh, a pesar de los riesgos objetivos que se derivan de nuestra situación geoestratégica. O sea, estamos ahí en un sitio que realmente es el centro de las tierras emergidas del mundo. Estamos ahí pues, al lado de un paso entre continentes y entre océanos como es el estrecho, ¿no? Con unas posibilidades de capacidades militares que se han ido erosionando, ¿no? Y que en gran medida son preocupantes, ¿no? Y eso, pues, a pesar de su posición como miembro de la OTAN, porque esa posición es de defensa recíproca. Nosotros también tenemos que aportarnos para poder ser considerados en nuestros intereses, ¿no? En este contexto, pues, es a todas luces necesaria una revisión estratégica en España, por lo cual la revisión aliada, que también pues habrá que hacerla, y ahora en La Haya pues lo vamos a ver, ¿no? Y la revisión europea, que también está ahí abierta con el white paper, en fin, ese libro blanco que algunos dicen libro en blanco, ¿no? Porque ante la falta de concreciones, ¿no? Bueno, pues este momento es un desafío para España, pero también es una oportunidad de hacer los deberes que tenemos pendientes, ¿no? Bueno, y en medio de todo esto, pues el presidente del gobierno se va a China, ¿eh? Un gran momento, el momento en que están las espadas en alto ahí, pues entre China y Estados Unidos, pues Pedro Sánchez se va a China y ¿cómo podría interpretarse este viaje? En qué medida podemos echarnos encima a Estados Unidos por esto, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir, ¿no? Que nuestros socios y aliados, ¿no? De los que en los que descansamos, ¿no? Porque claro, la mayor parte de los españoles si les preguntan y tal, ¿no? Bueno, ¿y la defensa qué? Bueno, estamos ahí está la OTAN y tal, ¿no? Somos un país europeo y tal, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos conseguir, ¿no? Que se interesasen nuestros socios y aliados que están mirando, ¿no? Completamente a Rusia por lo que pasa en ese frente sur, que algunos dicen flanco sur, ¿no? O sea, que lo que pasa, pues, mirando a África. Hay que tener en cuenta que España también es país africano en ese sentido. Tenemos dos plazas, ¿no? Y varias dependencias y un archipiélago. Las Canarias están muy lejos de la península, ¿no? Realmente están en la costa africana, ¿no? Y unos competidores estratégicos importantes, como es Marruecos y evidentemente Argelia también, porque esa carrera de armamentos que entre Marruecos y Argelia, pues también hace que haya que tomar el paso en ese sentido, pues no ir perdiendo peso relativo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo ves la defensa de España en este momento, ¿no? En el que todas las fichas están en el aire y no se sabe muy bien cómo van a caer? Bueno, pues sí, mi general, tú ya has nombrado pues un poco la situación, has establecido un poco la realidad, un poco que nos asiste en nuestro país. Y evidentemente has comentado, efectivamente, hace falta hacer algo desde el punto de vista, digamos, programático, de visión, algo
algo que adecue lo que está pasando en el mundo a la realidad de lo que tenemos escrito en nuestra toda normativa, tanto estratégica como incluso de carácter legal, normativo, ¿no? Es evidente que hace falta una revisión en nuestro país, como tú has comentado, estratégica, ¿no? ¿Qué es España? Evidentemente, ¿qué somos? ¿Dónde queremos, a lo que queremos pertenecer? ¿Para qué queremos pertenecer? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos necesitar? Tú has comentado la estrategia actual, el documento Estrategia de Seguridad Nacional, que data del año 2021, incluso antes de la guerra de Ucrania, y la propia Directiva de Defensa Nacional, que es un documento clave que es muy poco conocido, que firma el presidente del gobierno, que es aún más obsoleta, que trata del año 2020, ¿no? Bien, en este sentido, todo eso hay que actualizarlo porque han ocurrido muchísimas cosas, pero es que además lo más importante que ha ocurrido a nivel doméstico ha sido pues esa inyección de estos 10.000 millones de euros para inversión en capacidades militares que, según dice el gobierno, muchas de esas capacidades militares, que yo no digo que no sean necesarias, pero sí que es cierto que la Directiva de Defensa Nacional del año 2020 a lo mejor ni estaban siquiera contempladas mucho de lo que ahora, para lo que ahora se ha aprobado esa inyección por el cual se pretende alcanzar ese tan ansiado 2% del PIB, ¿no? Efectivamente, este plan de gasto ha sido también muy criticado, sin acompañamiento de un plan auténtico de renovación de las Fuerzas Armadas, y a veces algunos analistas y expertos hablan de cautivos de opacos intereses, ¿no? Y, como ha señalado recientemente un antiguo GEMAS, que fue el almirante García Sánchez, ¿no? Y por otra parte, la pregunta que me has hecho, es difícil entender que un presidente de un gobierno, un país en el que gran parte de su seguridad al día de hoy descansa en la OTAN, una organización que en su concepto estratégico aprobado precisamente en Madrid en el año 2022, describe a China, y leo literalmente, como país que utiliza sus aspiraciones declaradas y las políticas coercitivas para desafiar nuestros intereses, nuestra seguridad y nuestros valores, empleando una amplia gama de herramientas políticas, económicas y militares, etcétera, 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 pues que nuestro presidente del gobierno realmente haya priorizado el viaje a ese país en un momento en que las relaciones transatlánticas, y particularmente las españolas, pero hay que olvidar que España es uno de los pocos países del mundo que tiene un tratado de cooperación y amistad con los Estados Unidos, ¿eh? No muchos países del mundo tienen Claro. tratado, ¿no? Pues están en el punto más álgido del debate y a escasos meses, además, de la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de La Haya, donde se va a encontrar con el presidente Trump, ¿no? Ya veremos a ver realmente qué surge de ese encuentro, ¿no? En fin, es preocupante, efectivamente. Y luego, sobre el tema también lo que has hablado de la preocupación española sobre el flanco sur, yo ahí quizá tengo una opinión un poco quizá menos grave, ¿no? Hay que reconocer que la Unión Europea está mucho más volcada hacia el este que hacia el sur de Europa, porque la guerra real la tenemos en el este de Europa. Y por eso la aproximación, digamos, desde el punto de vista de la política de defensa de la Unión Europea está en ambos flancos sea un poco diferente, ¿no? El reto ahora mismo en el flanco este de la Unión Europea es articular esta política común de seguridad y defensa que hemos dicho cómo se articula, qué es lo que se está haciendo, lo que se está haciendo para, digamos, aproximarse lo máximo posible, de acuerdo al tratado, a la defensa de Europa, a esa defensa de Europa que realmente todavía no tenemos esas herramientas, esa estructura, esos medios totalmente autónomos que nos permitan disponer de una soberanía estratégica. Mientras que en el flanco sur de la Unión Europea tradicionalmente ha sido donde Europa ha sido exportadora de esa seguridad en los términos que se conoce y he comentado de la Europa de la defensa. Ahí Europa no considera que existe una amenaza de carácter bélico para el territorio europeo, creo yo, ¿eh? Como quizá lo podríamos entender desde España, ¿no? Yo creo que aquí para Europa el reto es la contención fundamentalmente de los flujos de inmigración, que no es evidentemente menor, ¿no? Y que efectivamente puede producir efectivamente otro tipo de conflictos, incluso internos dentro de la Unión Europea. Pero la aproximación no es la misma desde mi punto de vista, ¿no? O no puede ser la misma, ¿no? Eso es mi opinión al respecto, mi general. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias, ¿no? Porque eso nos tranquiliza un poco en
en este aspecto, porque con ese flanco sur siempre, ahora todos son flancos, ahora hablamos de flanco norte, flanco sur, flanco oeste y tal, ¿no? Cuando realmente hay, como bien, muy bien dices, el frente está en el este, ¿no? Y los flancos pues son otra cosa. Lo que tenemos ahí en el sur pues es otro frente la atención de nuestros socios aliados mirando a otro sitio. Pero en fin, nosotros tenemos que estar como Jano, que miraba hacia un lado y a otro, como ese dios bifronte, ¿no? Pues esto, atendiendo a nuestro papel como un socio, un aliado leal, pero siempre en beneficio de España, porque si estamos en la OTAN y en la Unión Europea es por el interés de España, ¿no? Y vamos con la última pregunta ya para el coronel. Nos quedan 15 minutos escasos y seguimos en España. Nos vamos a centrar en nuestra sociedad, nuestras Fuerzas Armadas, en nuestra defensa y podemos inferir que el despliegue de Estados Unidos en las bases españolas, ese despliegue, ni la condición de España como miembro de la Unión Europea, ni la estipulación de la defensa mutua del Tratado Atlántico Norte, del Pacto Atlántico, son ahora mismo garantía alguna si España carece de capacidades suficientes propias para defender sus propios intereses, sus intereses vitales. Desde que Bruselas y también Washington reivindicó la conveniencia y la exigencia, perdón, que el presupuesto debe alcanzar el 2%, incluso ayer mismo el secretario general de la OTAN ya anunció que se debe llegar al 5%. El 2% se concertó ya en 2014 en la cumbre de Gales. Nuestro gobierno, y en particular pues el presidente, que es el que lo lidera, siempre promete que se va a hacer o que se está haciendo, que eso ya se alcanzó el año pasado, pero bueno, siempre estamos, objetivamente hablando, son trampas o triquiñuelas, trampas al solitario que nos hacemos, como si el hecho de cumplir con una proporción, adornándola con partidas y presupuestos que no tienen nada que ver con la defensa, nos hiciese alcanzar esa solvencia estratégica y siempre pues, se disculpa con sus socios de gobierno aquí en España, una tendencia política determinada, y también con los aliados en Europa. A unos les contamos una cosa, a otros les contamos otra. ¿De dónde viene ese pacifismo, mi coronel? Ese pacifismo de una sociedad, por otra parte, muy poco pacífica, ni la mundial, ni siquiera la nuestra. Carecemos, por otro lado, de cultura estratégica. Yo tengo una opinión particular, pero quiero que usted nos dé la suya. Y por último, es un tema de política interna. La oposición que tenemos en nuestro país está a la altura de las circunstancias en lo que es el tema de defensa tan abandonado desde hace muchos años. ¿Qué opina de esos tres asuntos, mi coronel? Bien, antes se me ha olvidado comentar un asunto que creo que es importante sobre la cuestión de la pregunta anterior. Efectivamente, toda esta normativa que he comentado, que está un poco desfasada, y todas estas decisiones del Gobierno en materia un poco para alcanzar este 2%, efectivamente, realmente lo que sí que realmente ha dado una impresión un poco de hacer las cosas mal, tarde y rápido, ¿no? Efectivamente, se me ha olvidado mencionar una cuestión muy importante, que es el planeamiento de la defensa, que es una cuestión que realmente tiene su importancia, de hecho existe, es un proceso muy complejo, que es muy poco conocido a nivel social, pero efectivamente un planeamiento de la defensa que se precie cualquiera, no solamente en España, debe de ser un poco consecuente, debe ser un poco progresivo y debe cumplir unos hitos y unos estándares que el simple hecho de aumentar un presupuesto de defensa del
del 1,3% al 2%, que como se ha hecho, se pretende hacer este año con esa inyección de los 10.000 millones, no lo aguanta. Dicho de otra manera, no se puede de la noche a la mañana con un planeamiento, digamos, en curso que existe en España, decir, bueno, tomad estos 10.000 millones y venga, vamos a tirar para adelante. No, bueno, eso es un poco distorsionar un poco el planeamiento y digamos, la programación militar de la que los militares y cualquier persona que se precie debe de aplicar. Y esto es una cosa muy seria como para que de la noche a la mañana, venga, ahí tenéis esto y gastarlo lo antes posible porque tenemos que llegar al 2%. Eso es una cuestión muy importante. Respeto del planeamiento de la defensa, respeto del planeamiento militar. Sobre la sociedad pacifista. Efectivamente, en España muchos se consideran pacifistas. Yo también me considero, quizá no pacifista, pero sí pacífico, ¿no? Evidentemente no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Pero si uno echa un poco también la mirada a estos documentos de los que hemos hablado, la Estrategia de Seguridad Nacional o las que has comentado en general, la Estrategia de Acción Exterior que acaba de aprobarse hace escasos meses, sí que se subyace un poco que la clase política actual que ha redactado esos documentos aplica un enfoque basado en la diplomacia, en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. Eso está muy bien, evidentemente, es un poco la base de Naciones Unidas, está muy bien, pero la situación ahora mismo que se nos plantea a nivel global, a nivel geopolítico mundial, no es esta. Entonces hay que saber reaccionar. ¿Por qué es España una sociedad pacifista? Todavía estamos un poco a remolque del año 2004, cuando la guerra de Irak, todo eso, la Agenda 2030, el origen del movimiento woke que hasta ahora, digamos, regía los destinos, al menos en los Estados Unidos, parece ser que era así, que Trump ahora mismo pretende desmantelar de una manera rápida y radical, etcétera, etcétera. También en España, evidentemente, hay que pensar que en la memoria de la guerra civil y la posterior transición democrática, que todo eso ha dejado una huella que invita a buscar siempre entre los españoles un poco la estabilidad y a evitar un poco las confrontaciones, que por otra parte ahora tenemos quizás más que en la época esa de la transición, no sé qué ha pasado realmente, ¿no? Entonces, esa es la situación. Evidentemente también la prensa hace mucho, ¿no? Ayer consultando el barómetro del CIS de marzo, pues hablaba de que más del 70% de los españoles considera que España debe mantenerse al margen de los conflictos internacionales armados. Bueno, eso está muy bien, pero tienes que posicionarte, tienes que tener tu personalidad internacional para que luego hacer valer tus intereses en el tablero de la geopolítica mundial. Si siempre estás, digamos, en un segundo plano, al margen de todo, pues no tienes voz, tampoco vas a tener votos cuando quieras tenerlo, ¿no? Y efectivamente, sobre el tema del uso del pacifismo, es un valor clave en las campañas políticas. Parece ser que la campaña política, cuanto más pacifista se es, pues parece que se reciben más votos, por lo menos de un cierto sector de la sociedad española que así lo entiende. Y la izquierda española lo sabe y saca provecho. Y entonces, cuando fatalmente las guerras se han producido, como ha sido ahora, pues, y que han incidido un poco en el proceso de la humanidad y ha supuesto un elemento regresivo para el desarrollo cultural, pues ha sido evidente, pero hay que estar preparado también para eso, hay que tener respuestas para esas situaciones. Yo creo que ahora mismo la clase política, al menos una gran parte, no las tiene, ¿no? ¿Carecemos de cultura estratégica o cultura de defensa o cultura de seguridad y defensa en España? Pues posiblemente sí. Nuestra sociedad, además de lo que he dicho anteriormente, sí que es cierto que todos lo hemos vivido. Cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, por ejemplo, el tratamiento de la historia, el tratamiento de la geografía, que son básicas para entender luego, o para menos que no se te haga complejo entender cómo se mueven los intereses económicos de los países a nivel mundial, a nivel global, pues el tratamiento de la historia y el tratamiento de la geografía ahora mismo en los currículos escolares es prácticamente nulo. Además, también es verdad que los medios de comunicación social apenas hablan de estos temas. Las noticias internacionales no existen. Nos hablan de lo que hace Trump, nos hablan de lo que hace Putin, nos hablan a veces de lo que hace la China de Xi Jinping, pero aparte de eso no nos hablan nada más. Entonces, esa cultura, esa cultura estratégica en la sociedad española es muy difícil mantenerla. Nosotros ya somos, si no estás muy interesado en la lectura de libros por tu cuenta,
es muy difícil que, digamos, los medios de comunicación social que están encima nuestra, pues si no te dan esa posibilidad, pues es muy difícil que la sociedad española comprenda lo que ocurre en el mundo y por qué ocurre, ¿no? Por eso ahora mismo es importante que la sociedad entienda y comprenda que la naturaleza de la guerra es indisoluble al ser humano, ¿no? Siempre ha habido guerras y la seguirá habiendo. El pacifismo está muy bien, pero no hay que ser racista, hay que ser pacífico, que es diferente. No te tienes que meter con tu vecino si no tienes motivos para ello, pero y además tienes que tener capacidad para poder defenderte. Si tu vecino, pues efectivamente ni siquiera es pacífico, sino todo lo contrario, ¿no? A lo largo de la historia, evidentemente, las guerras siempre han enfrentado a los seres humanos. Eso es así y seguirá siendo así. Y han causado mucha destrucción y desolación entre las poblaciones. Y nos ha frenado el progreso de nuestras sociedades. Aquí volvemos otra vez al principio, en lo que hemos estado hablando al principio de si vis pacem para bellum. Hay que asumir la cultura de la guerra como un elemento de conocimiento en las sociedades actuales. Para mí es vital. Tienen que comprender nuestra juventud. El conflicto militar está ahí. Nosotros no lo estamos viviendo, afortunadamente, pero no nos puede sorprender cuando ocurra. ¿Quién iba a decir a los ucranianos hace 30 años, por ejemplo, la patria el origen de la madre rusa, que 30 años después, 40 años después, vamos a ser un poco más rigurosos, iba a haber una guerra en territorio ucraniano como la que existe, ¿no? Nadie se lo podía imaginar y desde luego ellos no. Entonces es importante estar preparados para lo que pueda venir. No digo que vaya a venir mañana o pasado, pero puede venir, ¿no? Sobre la clase política. Bien. Para mí el debate político, y esto, Miguel, tú por supuesto sabes muchísimo más que yo y muchísimo más que mucha gente, pues huye un poco de los asuntos militares, ¿no? Es un poco tradicional esa conexión que existe entre los poderes públicos con el estamento militar. Si muchos responsables políticos consideran que los términos de guerra y cultura son antagónicos y de forma que no quieren oír de temas bélicos, ¿no? Sí que es cierto que tenemos el cultura de defensa, que por cierto lo introduce la actual ley de defensa nacional, la 5/2005, que por cierto hay que revisar, hay que ver, que efectivamente adecuar. Estamos hablando de una ley de hace 20 años, ojo, con la que está cayendo, ¿no? Entonces sí que ha habido un tibio intento desde el Ministerio de Defensa, la Secretaría General de Política de Defensa, de potenciar esto de la cultura de defensa con acciones, actividades, subvenciones, cultura. Y ahora desde el Departamento de Seguridad Nacional también se ha acuñado un nuevo término, el término de la cultura de seguridad. Bien, está muy bien. Pero mi experiencia es que la clase política es fundamental para todo esto, para el impulso de esta cultura de defensa, la cultura estratégica de lo que ocurre en el mundo a nivel de temas de seguridad y defensa. Y yo creo que hoy en día la clase política, aquellos que deberían de tener un conocimiento profundo, no lo tienen. Por ejemplo, podemos hablar de los componentes de las comisiones de defensa del Congreso y Senado. ¿Qué nivel de conocimiento tienen? ¿O tienen que haber adquirido o para poder, digamos, debatir, entender, impulsar, etcétera, etcétera, todos los asuntos de seguridad y defensa? No voy a hablar de los ministros de defensa, evidentemente, pero, por ejemplo, se puede hablar, ahí existe la Asamblea de Parlamentarios de la OTAN o los europarlamentarios que tratan en Bruselas de temas de defensa. Todos estos parlamentarios que están, por ejemplo, trabajando en la Asamblea de la OTAN o el europarlamentario en temas de política de defensa, pues tienen que tener una preparación, pero no cuando llegan allí, ¿no? Cuando se llega allí ya tiene que ser, no es para aprender, es para ir aprendidos, ¿no? Entonces, todo eso desde el gobierno hay que impulsarlo. Yo creo que el Ministerio, todo eso tendría que articularse, había que potenciar mucho más allá de los cursos que se hacen en el propio CSDEN para personal civil, en los cuales también asisten políticos. Entonces, yo creo que de alguna forma es un gap que tenemos aquí en España importante. En otros países no es así. En Francia, desde luego, yo puedo asegurar que no es así. No voy a hablar del Reino Unido, pero es evidente que el Reino Unido tampoco es así. Y creo que en otros países no es así. Yo creo que tenemos que impulsar todo esto a nivel una acción de gobierno importante. Ahora es el momento
Por otra parte, la política de defensa tiene que ser, todo lo que se hace día a día tiene que ser un poco más transparente, se tiene que conocer, no pasa nada porque se conozca cómo España está ayudando a Ucrania, en qué términos concretos. No pasa nada, no sabemos lo que hemos mandado, cómo lo hemos mandado, cómo se está apoyando, sí que se sabe que es a través de la Unión Europea, pero el día a día, la chicha, eso no se conoce mucho. ¿Por qué? Una política, para mi entender, una política errónea de comunicación social que hace que la sociedad española, pues bueno, conozca lo que quiere, mensajes políticos muy concretos que yo no sé por qué se hacen así. Se debería ser un poco más transparente y conocer que España efectivamente está del lado que está y hace lo que hace y cómo lo hace y con qué lo hace. Pues mi coronel, mi general, muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, lo hemos ajustado perfectamente. Siempre nos quedamos cortos, pero nos quedamos cortos porque estaríamos... particular, pues se ha notado mucho porque seguiríamos aquí hablando con don Javier Saldaña, mi coronel, que gran experiencia y gran preparación la tuya, pues para ilustrar este comienzo de nuestro ciclo de política de defensa, porque claro, efectivamente, ¿no? Esa distinción es algo que convendría hacer, ¿no? Somos pacíficos, ¿no? Pero no somos pacifistas, ¿no? A veces se confunden los dos términos, ¿no? Y se utilizan incorrectamente. Todos amamos la paz, pero si dispachen para bellum, ¿no? Como bien decías, y en los tiempos que corren, ¿no? Y mucho más en el caso de España, que estamos como, dicen, no, yo no quiero meterme en nada, yo no quiero meterme en guerras y demás y tal, ¿no? Dice, bueno, es como el que está en el pasillo instalado y tal, ¿no es? Y no quiere que le empujen, ¿no? Pues, bueno, si estás ahí en medio, pues naturalmente tienes que tener tu propio espacio y marcar territorio, como se dice, nunca mejor dicho en este caso, ¿no? Y no hay conciencia de eso, no se tiene conciencia de que realmente de lo que se trata es de que tus intereses, ¿no? Realmente tengas capacidad para poder influir en la protección de tus intereses, sobre todo tus intereses vitales, ¿no? Y mucho más en el sitio donde estamos, ¿no? O sea, pues muchas gracias, ¿no? Por tu aportación, que para nosotros es muy, muy valiosa. Pues por mi parte ha sido un placer. En general ha sido un placer estar hoy aquí y yo creo que la labor que estáis realizando es una labor muy importante y muy necesaria, sobre todo muy necesaria, un poco la línea de lo que acabamos de comentar, ¿no? Es muy necesaria para que la sociedad llegue pues una serie de mensajes, una serie de información que por los cauces habituales pues no les llega, ¿no? Entonces todo este tipo de iniciativas son fundamentales y son para mí desde luego muy preciadas. Pues mi coronel, mi general, muchas gracias, mi coronel, por habernos acompañado. Creo que el programa merece muchísimo la pena para todos los que nos seguís, para conocer un poco más, salir un poco del mundo de ver tanques, aviones, barcos y misiles. Digo tanques para que lo entendáis, carros de combate, que si no, entre militares nos damos puñaladas con lo de tanque y carro de combate. Un programa muy interesante. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi general. Recordaros a todos que estamos aquí todos los martes a las 4 de la tarde en directo y nos tenéis en diferido en YouTube, iVoox, Spotify, aquí en El Cuartelero, en Multicanal Radio. Gracias a todos y un saludo, amigos.